Muy buenas tardes o muy buen mediodía para quienes todavía no hemos almorzado. Dando continuidad a esta segunda jornada de desarrollo local e inclusión social, vamos a escuchar a los tres panelistas que tenemos hoy. Darío Díaz, intendente de la localidad de Añelo. El señor ingeniero Guillermo Gesualdo, secretario de Energía de la provincia de Río Negro. Y el señor ingeniero Guillermo Coco, ministro de Energía y Servicios Públicos de la provincia del Neuquén. Desafíos regionales frente a las políticas energéticas. Este tema es el que van a abordar los tres panelistas. Menudo tema, ¿no? Vamos a ver cómo se las arreglan para poder convencernos un poco de todas las dudas que tenemos y que tiene la comunidad en general, ¿no? El impacto de las energías en las comunidades y el desarrollo sustentable de dichas comunidades. Por eso le vamos a dar la palabra en este preciso instante a Darío Díaz, intendente de la localidad de Añelo, que nos va a explicar y nos va a comentar sobre estos nuevos desafíos en esta pequeña localidad que está generando tantas expectativas a nivel internacional. Darío, te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias al rector por la invitación. Y bueno, desde nuestro humilde lugar como intendente de la localidad de Añelo, que hoy es el foco y el ingreso a lo que es el yacimiento Vaca Muerta, que todo el país hoy habla, en el país y en el mundo se está hablando de este gran yacimiento, de este gran descubrimiento, de esta gran posibilidad que tiene todos los argentinos, la República Argentina, de ser autosustentable, autoabastecimiento energético. Y bueno, yo vengo a comentarle lo que vivimos en la parte social, cómo vivimos los intendentes, que estamos en una localidad tan chica como Añelo, que cuando ingresamos como intendente era una población de entre 2.500 habitantes, hace 2 años, y hoy estamos cerca de los 6.000 estables, y una población que ingresa y sale todos los días, alrededor de 5.000 operarios que viajan por las rutas. Realmente las expectativas y el crecimiento y el desarrollo y las posibilidades que se empiezan a encontrar en estos pueblos y que hoy nos toca dirigir, realmente son un desafío enorme. Nos entusiasma. Pero también como intendente, y siempre decimos que en los pueblos estamos en el llano, en el cara a cara todo el día con el vecino, con la problemática de la gente y de las personas que las más arraigadas, las que están, las que hace muchos años viven en el lugar, y con aquellos nuevos vecinos que empiezan a incorporarse día a día en nuestros pueblos. Entonces, ahí se empiezan a ver las problemáticas sociales, las problemáticas de convivencia, y esto que es el no convencional, este nuevo yacimiento que la provincia del Neuquén, a través de su gobernante, ha encarado muy fuertemente y que se ha empezado a desarrollar. La problemática social, lo primero que se empieza a ver es la falta de estructuras de los pueblos, ¿no? Porque son pueblos que están preparados para una comunidad muy chica, y empezamos a tener falencia absolutamente en todo, precariedad en todos los servicios, tanto en la educación como en la salud, ¿no? Como en la seguridad. En los pueblos que empiezan a crecer demográficamente, va el trabajador con muy buenas intenciones de buscar un sustento, un progreso y un porvenir para su familia, y también entra aquel que busca otras cuestiones, porque la situación económica del trabajador, y más en el petróleo hoy, realmente empieza a ser muy sustentable, y también es muy tentador para aquellos, por ejemplo, el tema de las drogas, que en los pueblos más chicos es muy notorio y muy visible. Entonces son problemas sociales que se empiezan a generar. La convivencia, generalmente un pueblo petrolero, que ustedes saben y la mayoría que conocen, generalmente terminan siendo un desastre, o son pueblos sucios, ¿no? Porque no tenemos ese sentir de arraigo, tenemos mucha gente foránea, mucha gente que ingresa y sale, entonces no hay un arraigo. Entonces todos los días se reniega con ese tema. En cuestiones de convivencia diaria, entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en Añelo? ¿Qué estamos adoptando en Añelo? Venimos trabajando y venimos planificando y proyectando. O sea, vemos que no hay una fórmula mágica
para desterrar esto, sino lo único que hay que hacer es planificar y proyectar a futuro. Y la relación entre el Estado y el privado es donde se ha estado hablando mucho en esta mesa, es donde empezamos a interactuar, lo público y lo privado. O sea, cómo ingresa el privado, el sector empresarial, el sector de inversiones, porque empiezan a aparecer todas las inversiones inmobiliarias, la radicación de las empresas, se empieza a generar otra actividad económica y ahí es donde tenemos que empezar a conjugar lo público y privado. Con el desarrollo y el master plan de una localidad como Añelo que se venía proyectando, que está interviniendo ya desde hace un año que estamos trabajando con la Fundación YPF, con el COPAD, el organismo de planificación de la provincia del Neuquén, con el Ministerio de Jefatura de la Nación y el BID, que desde esa forma se han aportado los profesionales a través de la Fundación YPF, los profesionales que necesitamos que nos ayuden. Porque los gobernantes en los pueblos chicos somos personas muy comunes, somos vecinos, el cuerpo ejecutivo como el legislativo, que son los que tienen los dos poderes que tienen que organizar, dictar sus propias leyes para planificar y proyectar un pueblo, también son personas comunes, con un nivel de estudio estamos hablando de un perito mercantil o algunos que ni siquiera han terminado el secundario, porque en los pueblos la gente elige a su gobernante porque lo conocen, por lo que ha hecho o por lo que no hizo. No se ve cuál es la matrícula, qué profesionalidad tiene, de qué es. Entonces, es muy importante y por eso me animé a estar acá hoy de la universidad, de que la universidad esté interesada en la problemática social, de lo que pasa con este gran desafío que vamos a surgir en la región, en la provincia de Neuquén, Río Negro y en la Argentina. Es sumamente importante el aporte de los profesionales, de la gente que estudia, de los académicos, en nuestra gestión para que nos ayuden y nos orienten. Nosotros podemos hablar desde el sentido común, de lo que nos pasa día a día, de lo que le pasa al vecino. Pero hay aportes, hay cuestiones, un ejemplo muy claro. Nosotros en Añelo hemos empezado a hablar de FOD y de FOS, que la parte de arquitectura saben muy bien lo que es. Nosotros en el 2012 no teníamos ni idea que era el FOD y el FOS. Entonces son todas cosas que se van aprendiendo en el camino y el aporte de los profesionales de las universidades es sumamente importante para estos crecimientos, estos desarrollos. ¿Cuál es el temor que uno tiene? Generalmente el temor a equivocarse, no el temor a la gente o lo que va a hacer, sino el temor a equivocarnos, porque nosotros la responsabilidad de las acciones nuestras, de las que nosotros determinamos, las decisiones que tomamos como cuerpo ejecutivo legislativo dentro de un pueblo tan chico, con una proyección tan grande, puede ser perjudicial o no perjudicial para el futuro de una localidad. Y también las acciones dentro de los pueblos y dentro de la comunidad también repercute dentro de lo que es la actividad o lo que se va a desarrollar. Por eso también, cuando se habla de la problemática social, se habla del trabajo, se habla de la seguridad, se habla de la salud, se habla de la educación. El trabajo o los conflictos sociales, que son los que siempre están latentes, o sea, hay conflictos sociales porque hay desocupado y no ingresa a trabajar, ¿no? O por ahí últimamente lo que nos viene sucediendo, o sea, hay conflictos sociales que se generan de otras localidades y que nos afectan a la nuestra. Entonces, el tema del trabajo es una de las cuestiones que hemos trabajado muchísimo, de dónde la gente, cómo viene, cómo se inserta, qué nivel de capacitación, profesionalismo tiene para poder estar en competencia en el mercado que se viene abriendo, que es el no convencional y con la nueva tecnología y todas las posibilidades que hay. Cuando los conflictos sociales se empiezan a generar en otras localidades o cercanas o cortes de ruta, realmente empieza a pararse todas las actividades, ¿no? Y eso genera pérdidas al desarrollo y por ende también a todos ámbitos de organismos provinciales o nacionales. Entonces hay que abarcar toda la problemática y para eso también lo que se viene planteando desde Añelo es trabajar con los ministerios de trabajo, con la subsecretaría de trabajo, con el sector privado, con el sector empresarial y también con el sector gremial. Hay que articular absolutamente todas las acciones y ya lo que era un problema de una localidad ya se empieza a divisar que es un problema regional. O sea, estamos hablando de que ya el trabajo en Añelo ya empezamos a divisar un problema regional, tanto de la zona de San Patricio del Chañar, de Cutralcó o de Rincón de los Sauces.
Realmente la situación social o de medio ambiente, ustedes saben que nosotros somos responsables de medio ambiente en los municipios y también dentro de nuestra zona de injerencia. Entonces también hay que armar toda la estructura y se necesitan profesionales. La provincia del Neuquén es una de las provincias que mejor legislación tiene en medio ambiente y hace muy poco ya se instalaron los inspectores en la zona del yacimiento de Vaca Muerta para controlar toda esta actividad. O sea, porque las leyes están, hay mucho trabajo de mucho tiempo, pero como cualquier ley, si no se controla, tampoco se aplica. Y muchas veces los errores son humanos y no de papeles. Entonces, siempre la actividad del medio ambiente, que es una de las cuestiones que siempre se está hablando, con respecto a este yacimiento, al no convencionar al fracking, una de las decisiones que ha tomado el gobierno de la provincia de Neuquén, que me parece bárbara, es instalar los inspectores en el corazón del yacimiento para controlar que sus propias leyes y los acuerdos se cumplan y que se cuide y se proteja el medio ambiente. Intendente, 2 minutitos para cerrar su exposición y ya se va preparando el secretario de Energía de la provincia de Río Negro, el ingeniero Guillermo Gesualdo, por favor. Perfecto. Dentro de la planificación, podríamos estar hablando todo un día de todas las problemáticas porque uno empieza cómo reforzar la economía local, cómo reforzar los problemas sociales, cómo atacar los problemas. Yo siempre digo, cada uno de los problemas que te genera esto, y al ser el petróleo una actividad tan explosiva, porque se toma una decisión, el sector privado invierte y empieza a invertir rápido, entonces los pueblos como Añelo, que no tenían la estructura para albergar toda esta situación, realmente tiene que reacomodarse o adaptarse a las circunstancias en forma rápida, ¿no? Porque si no, la misma explosión o el mismo desarrollo que se viene, el sector privado es como un tsunami, nos termina aplastando, y ahí es donde empezamos a ver que los pueblos empiezan a hacer un gran desorden y empiezan a generarse muchísimos focos de diferentes empresas por un lado, gente por un lado, tomas por otro lado. Entonces, la planificación, y hoy como venimos trabajando en Añelo y con la ayuda de todos los estamentos de la parte de provincia y nación y del sector privado, creo que es la fórmula y el camino que hoy nosotros estamos entendiendo que en Añelo podemos salir adelante y podemos contener esa gran ansiedad y también esa contraparte del vecino común que es muy arraigado y que ve todo ese movimiento que va a la despensa y ve que el que está comprando lo de él no lo conoce. Es uno de los primeros impactos que tenemos en los pueblos chicos. Vamos a la despensa, no conocemos quién está. Vamos a la estación, ya hay mucha más gente que no la conocemos. Entonces, poder salir de esa situación, de esta convergencia que hoy está viviendo Añelo, requiere de mucho trabajo, compromiso, de mucha planificación y de mucho diálogo con los vecinos y la comunidad, qué es lo que va a pasar a futuro. Y realmente, cuando yo digo que estamos entusiasmados, que estamos apostando para adelante y por eso que le dedicamos mucho tiempo, creo que el futuro para Añelo, para la provincia de Neuquén y para los argentinos realmente es muy lindo. Agradecido por esta invitación. Me parece bárbaro que la universidad esté atento en esta situación, en estas problemáticas sociales y que por uno los explica del ámbito de lo común, del sentido común, de lo que vivimos todos los días en cada uno de los pueblos chicos. Así que muchísimas gracias por su atención y será hasta la próxima. Muchas gracias, Darío. Bueno, vamos a escuchar ahora al secretario de Energía de la provincia de Río Negro, el ingeniero Guillermo Gesualdo. Desafíos regionales frente a las políticas energéticas. ¿Está conforme con el temita que le ha tocado, Guillermo? Sí, por supuesto. Bueno, vamos entonces. Ok. Primero agradecer la presencia del público y todos los que quieran escuchar, agradecer la invitación de la Universidad de Flores y bueno, compartir el panel con Darío, con Guillermo, que son gente conocida, amiga, que hemos vivido algunos temas juntos y ahora estamos por ahí transitando esta, no digo una novedad, pero sí
el día a día nos convoca permanentemente con el tema energético, el tema petrolero, las nuevas formas de explotar. Lo que vive Darío en su localidad es claro, fue muy gráfico. Guillermo permanentemente es un actor importante dentro del concierto de estos temas y hemos compartido visiones muy parecidas en cuanto a las políticas regionales, a los desarrollos regionales, a las miradas de cómo hacer frente a lo que significa esta independencia, soberanía energética. Tal vez la provincia de Neuquén siempre ha tenido un rol importante, no solamente como productor, sino por su decisión de avanzar en ser protagonista. Desde Río Negro, hace un tiempo atrás, a partir de la decisión, creo que muy acertada del gobernador de TICNEC, llevar adelante una política de incluir los recursos naturales, las producciones energéticas, a partir de tomar también como eje la minería y poner en marcha lo que significa la Secretaría de Energía como una Secretaría de Estado. Eso nos vincula con el manejo de los recursos naturales y con la energía, básicamente. Yo, digamos, independientemente de la posición tan particular de este panel, hice una mirada un poco más relacionada con la inclusión, qué significa los recursos naturales y cómo defenderlos y desarrollarlos. Particularmente, voy a pasar algunas filminas. Todo esto nos despierta políticas regionales, mirada, desarrollo, desafíos, la universidad, la sustentabilidad, bueno, varios actores nacionales, provinciales, municipales. Por ello me centré en lo que serían las políticas públicas que desde el Estado tenemos que afrontar. Y eso, cuando uno mira y entiende el Estado provincial como una especie de telaraña, pero tenemos ahí distintos ministerios, distintos poderes, y la creación de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Estado de Energía que no tenía la provincia de Río Negro, incluye básicamente tres aspectos. Lo que sería la Secretaría de Hidrocarburos, la Secretaría de Minería y la Secretaría de Energía Eléctrica. Básicamente la idea es que la provincia de Río Negro estaba un poco, no digo desarrollada en estos aspectos, sino no tenía la mirada puesta en lo que significan los recursos naturales. Y había que tener algún principio de información. Primero, para tomar buenas decisiones hay que contener toda la información posible. Y ese fue el primer paso que nos pusimos a desarrollar. Si tenemos esa información a través del Estado, podemos tener políticas de control y fiscalización. Y todos estos recursos que, como bien decía hoy Pablo, los recursos naturales, creo que hay que explotarlos de la mejor manera, incluyendo todos los aspectos ambientales, pero no negarse a ellos, y transformar esos recursos en bienes y servicios para la comunidad. Pero para eso hay que tener información. Si vamos a lo que es la parte hidrocarburífera, el petróleo y gas que nos importan, la provincia de Río Negro tenía como eje la renegociación de los contratos petroleros, una ley creada hace un par de años, la 4818, que ponía, digamos, en escala o en posibilidad de igualar a todas las otras provincias que allá prácticamente habían negociado sus
contratos petroleros. Río Negro era una de las últimas. Esa ley tenía varios aspectos a considerar, pero particularmente, a diferencia de otras provincias, incluía, digamos, algunas comisiones de seguimiento, audiencias públicas, que incluye, digamos, además, tener en cuenta el pensamiento directo de la comunidad. Para eso se creó el sistema INPRO, que es un informe provincial de producción. Incluso cuando se habla de que el Estado tenga un rol preponderante, desde la Secretaría se impulsó un decreto de un derecho de preferencia para la recuperación de áreas para el Estado. Muchas veces nos preguntamos si las empresas están desarrollando bien sus actividades, y para ello se pensó en tener claro que si las empresas no renegocian, esa posibilidad queda a cargo del Estado como una especie de fair refuse, de tener el derecho de preferencia. Poner a la empresa provincial en valor, es decir, la empresa provincial desde el año 95 de IPSA, pero básicamente nunca había tenido una participación importante. Bueno, en este nuevo rol preferenciamos que las empresas que renegocien participen a la empresa provincial de alguna manera, el tan llamado carry, o con participación en inversiones, particularmente lo que hicimos con el contrato de Petrobras. Activamos las comisiones de enlace, que estaban dormidas, y convenios con universidades. Eso Pablo Borlaki conoce el tema, ya lo vamos a hablar. Y trabajamos muy en conjunto con otras organizaciones del Estado. Esto nos permitió, por ejemplo, un detalle de la renegociación con Petrobras, ser una renegociación muy importante para la provincia, que está hoy en la legislatura a consideración, pero particularmente rescata el aporte social a los municipios y a las comisiones de fomento. Hay una mayor producción de petróleo y gas, y hay un compra rionegrino que se representa casi en el 80% no solamente de las empresas, sino de la población económicamente activa que va a participar. Ahí tenemos un corte estratigráfico que hicimos con la universidad, la integración con la Universidad de Río Negro, donde la cuenca neuquina está digamos, trazada, y podemos tener información para comparar con lo que las empresas nos proponen. Incluso hoy Río Negro posee datos concretos, casi permanentes, de cada producción pozo por pozo. Sabemos perfectamente cuántos pozos son activos, cuántos están en espera, cuántos son de inyección, y particularmente podemos evaluar mes a mes cuáles son los desvíos, en más o en menos en la producción. Eso hace que esta información nos permite tomar decisiones. Ahí lo vemos claramente, todas las áreas que están en explotación, en petróleo y en gas. El más y el menos, cuáles producen más y cuáles producen menos. Esa información no se tenía en la provincia de Río Negro. También, por ejemplo, podemos agarrar un yacimiento, tomarlo y verificar la cantidad de pozos que están activos y ver en ese pozo, particularmente, cuál es la producción diaria o mensual, y que nos permite decidir sobre estos temas. Esa información es compartida con los municipios. Básicamente, acá la provincia de Río Negro hay municipios productores que reciben regalías directas en función de la producción. Y ha permitido crecer en las regalías desde el año 2011, prácticamente más del doble en lo que recibe la provincia de Río Negro mensualmente. Vamos a la energía eléctrica. La energía eléctrica, la Secretaría de Energía Eléctrica tiene, digamos, aspectos muy importantes relacionados con las políticas de desarrollo energético, de distribución y transporte en la provincia. La provincia tiene una empresa distribuidora, que es Edersa, y un par de cooperativas, la de Bariloche y la de Río Colorado, pero que tiene concesionados sus servicios de distribución. Pero las políticas de cómo y qué hacer con la energía eléctrica está direccionada a través de la Secretaría de Energía Eléctrica. Y hoy tenemos, por ejemplo, un convenio de convergencia, donde
se prevé que se reciban casi 200 millones de pesos en obras. Hubo un actor principal que tenemos dentro de la provincia, es el EPRE, donde acciona directamente con las distribuidoras. Y tomamos algunas consideraciones con respecto a las energías alternativas. Yo quería incluir este tema particularmente con lo que significan las economías y estos aspectos tan de trazar lo que sería las energías renovables con las no renovables. Hay un refuerzo en la red de energía del Alto Valle y la interconexión con inclusión de provincias hermanas, en el caso de Neuquén, como entre Bariloche y Villa Langostura, y en el caso del Bolsón, con la zona del Esquel. Eso es lo que mencionaba, los 200 millones de la convergencia, que permiten tomar políticas de desarrollo. Pero quería mencionar lo que significa una obra que inauguramos hace poquito, que tiene que ver con unas usinas híbridas en la zona de Laguna Blanca, Pilcanilleu, del Limay y Cañón Chileno, que permite tener energía durante 24 horas al día, cosa que no tenían esta gente, que estaban muy aislados. Y con el INVAP hemos creado o hemos trabajado con el desarrollo tecnológico de Cutralcó. Hace poquito hubo una inauguración de unas plantas. Y la inclusión de Eólica Rionegrina como una empresa que va a desarrollar justamente con el INVAP en el Cerro Policía un desarrollo de casi 17 megas para aportar al sistema interconectado nacional en energía eólica renovable. En la minería, voy más rápido porque seguramente vas a cortar en un ratito. Por favor. Hubo una reforma en el Código de Procedimientos Mineros, la regularización del sector ladrillero, encuentros de la minería rionegrina, proyectos conjuntos con la Universidad de Río Negro. Esto tiene que ver justamente con el desarrollo y el aporte e inclusión social. Fuera de los grandes proyectos mineros que puedan existir en el país o en la provincia, teníamos una mirada muy positiva con respecto a la inclusión de la minería en pequeña escala. Justamente con Naciones tenemos el plan minero social y de huellas mineras, y nos permite haber talleres permanentes. Esto es lo que significa la huella minera, que es llegar a cualquier lugar y manteniendo los caminos rurales y de acceso a las minas. Y hemos avanzado muchísimo en la estadística minera real. Sabemos perfectamente cuáles son el registro de productores mineros y cómo aportan cada uno al desarrollo. Vemos un tema que conocen la gente del Alto Valle, la gente de acá de la universidad, todo lo que significa manejar el tema de ladrilleros en la zona es muy importante. Estamos trabajando en ello, porque hay que impulsar, es una actividad que hay que ordenarla, que hay que, no digo regularla, sino integrarla. Y para ello hemos dado los primeros pasos relacionados con estos temas. Vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido prácticamente una muestra de cómo se lleva adelante y se ejecuta una política de Estado en esta materia energética, teniendo en cuenta una provincia como Río Negro, en donde solo se ha hablado durante tanto tiempo de fruticultura, nieve y mar, ¿no? Así que más que valorable este trabajo que ha hecho Guillermo, teniendo en cuenta que, insisto, durante mucho tiempo en la provincia de Río Negro se ha hablado sobre fruticultura, nieve y mar. Y hablando de política de Estado, vamos a presentar ahora al ingeniero Guillermo Coco, que es el ministro de Energía de la provincia del Neuquén, y que, bueno, ya saben todos
lo que conlleva tamaña responsabilidad. Desafíos regionales frente a las políticas energéticas. Ingeniero Guillermo Coco, ¿qué tiene para decirnos? De todo, gracias. Gracias a la Universidad de Flores por haberme permitido este espacio, esta mesa de debate con Darío, con Guillermo. Darío, nos conocemos de la gestión, con Guillermo nos conocemos de hace mucho tiempo. Hemos compartido muchas cosas y gracias a ustedes por también compartir este espacio con nosotros y permitirnos que nosotros nos podamos expresar. Yo vengo siguiendo porque indudablemente como ciudadano no le interesa, y ya cuando entramos en épocas electorales, quién va a ser el próximo presidente de la República Argentina, cuál va a ser la próxima administración. Entonces uno empieza a escucharlos, a verlos, decir, bueno, a ver a qué tipo voy a votar, a este, ¿no? Y de hace un año yo empezaba a escucharlos y cuáles eran los temas que hablaban los candidatos, los precandidatos a presidente. Había dos temas que eran fundamentales, que era lo que le daban, por supuesto, los asesores y los encuestadores. Decían seguridad e inflación. Vos hablas de seguridad e inflación, esos son los temas que le interesa a la gente. Entonces salía un candidato y decía yo, primero es la inflación y después voy por la seguridad, porque indudablemente la inflación genera desequilibrios fiscales, genera pobreza, genera desequilibrio social. Está la delincuencia. Ataco la inflación y voy por la delincuencia. Otro candidato decía, ataco la delincuencia y después voy por la inflación. Hoy esos candidatos están diciendo, primero la energía, después voy por la inflación y después voy por la delincuencia. El otro candidato dice, primero la energía, después la delincuencia y después voy por la inflación. Es decir, que en la medida que los candidatos a la presidencia se han ido metiendo en los grandes temas nacionales, han descubierto que tal vez el principal tema que tengan que atacar y el principal objetivo y el principal expectativa que tenga la gente y desafío sea la energía en la República Argentina. ¿Qué pasa en el mundo? Y en el mundo sigue pasando lo que pasa desde el momento que el hombre logró dominar el fuego. Es decir, ¿quién maneja la energía? ¿Quién tiene la energía más barata? ¿Y quién le garantiza a sus habitantes un futuro de bienestar, que se pueda calentar, se puedan refrigerar y puedan ver televisión? Europa del Este, donde están en los diarios. ¿Y qué tienen de común los países que hoy están en conflicto en Punta del Este, iba a decir, en Europa del Este? Primero, tienen nombres raros. Dos, todos terminan en tan. Y tres, todos tienen gas. Las principales reservas de gas que va a la Europa central salen de esos países. Es decir, que no solamente hay problemas étnicos, hay problemas de independencia, sino también quién domina esas reservas y esos recursos de gas que hoy alimentan Europa y a un valor que ronda los 9 euros. ¿Qué pasa en Europa? Ante estos conflictos empiezan a hablar Alemania. Ayer estaba con gente que venía, nosotros estuvimos en Alemania el año pasado firmando contratos con Wintershall. De hecho, ahora en 2 horas recibimos al grupo de Bowin que viene, aparentemente estaríamos ya por cerrar una inversión eólica en la provincia de Neuquén. Dice, bueno, ante este desequilibrio, este conflicto que se da en Europa del Este, necesito energía para mi habitante, vuelvo al carbón. Es decir, para que tengan una idea, ustedes, Alemania, un país chiquitito, que es más chico que provincia de Buenos Aires, en energía eólica, la mencionaba Guillermo, tienen 24.000 megavatios instalados. Es decir, lo que nosotros tenemos de potencia instalada en el país, Alemania lo tiene con energía eólica renovable, por supuesto, con un fuerte subsidio desde la parte del gobierno. Dice, vamos al carbón. ¿Quién le importa el carbón ahora a Alemania? Y el país que logró cumplir con Kioto, que es Estados Unidos. Ahora Estados Unidos se saca su carbón, lo coloca en Europa porque con el desarrollo de los no convencionales le permite poder en poco tiempo más exportar gas y petróleo, que era algo inconcebible en los Estados Unidos de hace 10 años atrás, y le permite subsidiar el carbón. Eso que hablan de que los mercados energéticos no son regulados, no interviene el Estado, hasta un país, ¿no es cierto?, líder, como que habla de los mercados libres como es Estados Unidos, tiene un mercado regulado. ¿Qué hizo Obama? Obama tenía un gran problema en el mercado del carbón, empezaba a haber desocupación, subsidia el carbón, tiene excedentes de gas, le permite exportarlo. ¿Qué hace Estados Unidos? Excedentes de gas, excedentes de petróleo, toda la gran industria que se había
puesto al servicio de importar, hoy se está transformando y reformulando para poder exportar al mundo. ¿Qué sucede en Asia y en Oriente Medio? Fíjense ustedes quiénes son los países que están penetrando. Libia y demás, tenemos a España, Francia, Italia, son los europeos bajando a esos países a buscar gas y petróleo. Estados Unidos retirándose, por supuesto, indudablemente el querer ser gendarme del mundo para manejar estos recursos le significa una inercia difícil, porque ahora hay que decirle a los empresarios que fabrican las armas, lo que tienen las gamelas y lo que le hacen los uniformes a los soldados americanos, ahora muchachos nos retiramos porque tenemos gas y petróleo. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en el mundo. ¿Qué sucede en Argentina? Y bueno, Argentina hoy tiene un desequilibrio de la balanza comercial. Estamos con una proyección de importación de la materia energética de aproximadamente entre 14 y 15 mil millones de dólares. Estamos invirtiendo en la misma materia, creo que este año no creo que se lleguen a 6 mil millones de dólares de inversión, es decir que estamos duplicando la importación de recursos energéticos, lo cual, por supuesto, esto nos genera una dependencia geopolítica. Es decir, acá estamos importando gas a Bolivia, le estamos, indudablemente, aquel que cuando depende el viento en Aeroparque, aquellos que viajamos mucho ya sabemos por qué pista, de por qué lado de la cabecera de Aeroparque se entra. Si ustedes ven cuando gira el avión y ingresa por el sur de Buenos Aires, toca el Río de la Plata, van a ver que parece Normandía. Está lleno de barcos estacionados en el Río de la Plata, no sé si alguno lo vio. Esos son metaneros, son buques de gas esperando tanto la disposición en el puerto o bien que Argentina pague ese gas para que puedan descargarlo. Es decir, tenemos una fuerte dependencia geopolítica hoy Argentina debido, ¿no es cierto?, a ese desequilibrio que tenemos en la balanza energética y por otro lado se empieza a ver reflejado ya en la balanza comercial. Esto influye después en el Banco Central, política monetaria, inflación, probablemente la energía pasa a ser un tema condicionante en el país. Y atrás de eso estamos los estados productores, es decir, está Neuquén, está Río Negro, y por supuesto viene el desafío, es decir, hoy Neuquén, también por supuesto porque también lo tiene Río Negro, lo tiene el sur de Mendoza, pero básicamente Neuquén porque es donde se empiezan los desarrollos no convencionales, indudablemente es una puerta de salida al país. Ustedes me preguntan a mí, ¿queda gas y petróleo convencional? Sí, sí queda. Tenemos lo que se denomina el TAI, y sí hay muchos proyectos de TAI. Ahora bien, ¿esto nos permitiría a nosotros una independencia energética y nos permitiría cambiar la relación geopolítica que tenemos con los países que nos abastecen? No. Es decir, la plataforma marina es una incógnita. Ustedes saben que básicamente toda la plataforma está inexplorada. De hecho, hay un plan ahora del Gobierno Nacional de poder hacerlo. ¿Cómo estamos con el sector hidroeléctrico? Y bueno, ustedes saben que una presa demora de 5 a 7, 8 años, depende de la complejidad que tenga. El plan nuclear argentino está retrasado. Y por sobre todas las cosas tenemos una matriz energética donde el 80% de nuestra matriz energética es gas y petróleo. Aquellos que tienen memoria y estudiaban curvas, recuerden que en una época Argentina tomaba de base a sus centrales con las hidroeléctricas y entrábamos en fase, digamos, cubríamos los picos con las centrales gasíficas, las termocentrales. Hoy la base del sistema eléctrico argentino es el gas. Y bueno, y ahí entran los no convencionales, es decir, los no convencionales son la posibilidad de que Argentina vaya a un camino de autoabastecimiento y una libertad energética. Sí, potencialmente sí. ¿Por qué hablamos potencialmente? Porque estamos hablando de recursos, estamos hablando de una cuenca que no es muy explorada, es una cuenca que tiene no más de 5 años. Ustedes saben, hoy nos posicionan como la segunda calidad de recursos, la cuenca más importante en el mundo y estamos tercera o cuarta posición a nivel petrolera, pero todavía no se ha encontrado lo que denominan los americanos el sweet spot, es decir, dónde están aquellos yacimientos o aquellas áreas donde encontremos la mayor productividad al menor costo posible.
porque en el no convencional, la diferencia que tiene con el convencional es que se habla de que no existe riesgo geológico, porque una vez que uno encuentra la roca, esa roca madre tiene una presión determinada, tiene una temperatura, tiene una maduración, entonces ya sabemos que hay hidrocarburo. El riesgo es un riesgo económico y financiero, es decir, cuánto cuesta ese recurso convertirlo en reserva cuando lo sacamos a la superficie. Entonces, estamos en ese proceso, estamos en un proceso de una curva de aprendizaje que a los Estados Unidos les llevó 10 años. Muy bien. A partir de ahí empieza a generarse la expectativa o el foco de lo que puede significar si estos recursos convencionales, los no convencionales, los transformamos en recursos no convencionales, en reservas, perdón, no convencionales. De poder hacerlo, Argentina tiene la gran posibilidad, no digo de que a mediano plazo podamos exportar, pero sí podemos ser un país autosuficiente desde el punto de vista energético. Y lograr quebrar esa dicotomía de lo que significa un país con energía, un país energético. Argentina no es un país energético, es un país que tiene posibilidades de tener energía, tiene posibilidad de tener petróleo, tiene posibilidad de tener gas. A partir de eso, tenemos, ¿no es cierto?, el gran desafío del gobierno nacional o de las administraciones nacionales. Y yo esto hablo del gobierno nacional porque hablo de un gobierno, hablemos de un gobierno federal, es decir, acá no tomemos quién gobierna o no gobierna, sino cuál es la participación y cuál es el desafío que tienen los gobiernos federales y los gobiernos provinciales, productores de petróleo. Si yo quisiera llevarlo a esto a algo similar, podríamos ir a Canadá en la década del 90, cuando comienzan los desarrollos de lo que se denominan los crudos pesados. Es decir, son aquellos crudos en los cuales está el petróleo con la arena, se hacen descubrir, aparecen las tecnologías en Canadá en la década del 90 y empiezan los grandes desarrollos de los yacimientos. Entonces, el gran debate, ¿quién es el dueño del recurso? El gobierno federal canadiense se había olvidado de esos estados, aparecen esos recursos y entonces la gran pelea o es del Estado federal, es de los estados provinciales. ¿Quién maneja esos recursos? ¿Cómo se reparte la torta? Lo que los canadienses llaman el take government. Es decir, ¿cómo es la torta? A ver, ¿cuánta plata hay acá cuando saco la riqueza? ¿Cómo la reparto? ¿Cómo se insertan los estados productores en un estado federal? ¿Es justo que tengamos una isla? ¿Es justo que tengamos un Dubái y el resto de las provincias? ¿No es cierto que hay provincias que se transforman en dormitorio, otras provincias proveen mano de obra? ¿Haya una disociación social y económica? Es decir, ese fue el gran debate de la Canadá de los 90 y el gran debate que estamos viendo hoy en Argentina. Debate el cual nosotros decimos que como provincia de Neuquén estamos dispuestos a darlo, lo que sí, por supuesto, estamos viendo que el primer debate que se nos presenta es una transferencia de la renta pública a la renta privada, porque acá no estamos debatiendo cuánto queda en el gobierno federal y cómo se puede repartir aquellas provincias y cuánto en las productoras. De hecho, ya ese take government ya lo tenemos. ¿Cómo lo tenemos? Muy simple. Ustedes saben que la pata de los derechos mineros está en nuestras provincias, la pata fiscal en el gobierno federal. Hoy el gobierno federal nos impone los precios de gas, tenemos un mercado semiregulado en petróleo y esto significa que nosotros le hemos dado a la República en los últimos 6 años 7.000 millones de dólares de coparticipar al tener un subsidio en los valores de boca de pozo. ¿Qué pasaría si estuviéramos a precios internacionales? Y bueno, hoy Neuquén tendría regalías tal vez por 4.000 o 5.000 millones de dólares. ¿Es justo que Neuquén tenga regalías por 4.000 o 5.000 millones de dólares? No es justo, porque posiblemente la provincia de Neuquén necesitaría mucho menos que esos 4.000, 5.000 millones de dólares para dar bienestar a nuestra gente, poder tener la infraestructura y después un tema importantísimo, fue importante que Darío abría el debate, Darío con el impacto social, ahora voy a hablar un poquito de eso, porque no es justo tener una provincia rica, no sería justo que por ejemplo Río Negro, no obstante que dentro de su matriz que es más diversificada tiene el petróleo, pero que sea el dormitorio de Neuquén, porque la gente viviría acá, se tendría que alimentar, vestir y demás, y va a trabajar y a generar riqueza en Neuquén. O sea que es justo también que todos los estados de alguna manera reciban ese beneficio ganancial que es lo que se denomina la extrarrenta. Ahora, tampoco es justo
que directamente las provincias, aquellas que tenemos la suerte de haber nacido y vivido donde hay recursos naturales, tengamos que vivir, ¿no es cierto?, peor de lo que vivimos porque tenemos la suerte de tener esos recursos. Es decir, ¿y por qué digo esto? Hoy, ¿cómo se reparte la coparticipación federal? Un 70-30, 70% el gobierno federal, 30% se llevan los estados provinciales. Por otro lado, nosotros, por tener la suerte de tener recursos naturales, somos las provincias que menos coparticipación nos llevamos. Creo que estamos alrededor del 2%, no sé si llamamos Titina Ruiz, que está ya nuestra contadora general, nos puede decir, pero estamos alrededor del 2%, creo, de la torta general. ¿Por qué? Porque tenemos recursos naturales. Y ahora nos imponen que por tener estos recursos naturales, esta torta que tenemos, esta renta que tenemos, nos piden que la achiquemos. Nos piden que bajemos ingresos brutos, nos piden que saquemos sellos, que demos la posibilidad de bajar nuestras regalías, que no cobremos el valor de la tasa de oportunidad de los commodities, de los recursos en el subsuelo, donde en todo el mundo se cobra. Este paradigma lo rompimos con la administración nuestra en el 2008 cuando creamos la 2615 y dijimos, señores, el valor de los recursos en el subsuelo y sobre todo cuando son renovables se paga, pues se paga en el resto del mundo, porque usted no lo va a pagar acá en Argentina. Y de hecho, a partir de ahí se empezó a pagar ese valor. Bueno, todo eso que hoy nos sirve a nosotros para poder educar, salud, seguridad, que de hecho ustedes saben muy bien que hubo una transferencia de la responsabilidad en cuanto a salud, en cuanto a educación, seguridad y demás a las provincias. Que lo hagamos bien y mal es harina de otro costal, pero es responsabilidad de los estados provinciales hacer frente a estas cuestiones. Si vamos a perder esto, imagínense en la situación que nos encontramos. Y es mucho más grave si todavía tenemos que desarrollar o aceptar el desafío del desarrollo de los no convencionales en nuestras provincias. Yo estuve hace 15 días en Washington invitado con el Banco Mundial para poder mostrar, ustedes saben que directamente hemos trascendido la provincia, se ha trascendido y también directamente nos invitan a foros internacionales. Y en esa conferencia no se trataba, eran temas técnicos, geológicos, sino que era cuáles eran los impactos sociales que se producían en los estados donde habían desarrollos masivos de energías no convencionales. Estaba el estado de Ohio, estaba Pensilvania, estados agrícolas, estados que viven del turismo, ¿no es cierto? Y sorprendía lo que uno escuchaba, ¿no es cierto?, de estados donde uno dice, bueno, viene el primer mundo, lo que vemos en las películas, los autos, las camionetas, los vaqueros, ¿no es cierto?, lo que están pasando y sufriendo esos estados con el impacto que sufre la sociedad. Porque volvamos, es cierto que con esto vamos a generar riqueza, vamos a poder darle una oportunidad a la República y nos tenemos que dar una oportunidad a los habitantes que, vuelvo a repetir, tenemos la suerte de haber nacido en estas provincias y vivir en estas provincias. Y bueno, ¿cuál fue el resumen de ese taller que hubo en Estados Unidos, en Washington? Y los impactos sociales son impresionantes y nadie los mide. Empezamos con la infraestructura. Ustedes lo saben, me lo decía mi padre el otro día. Mi padre tiene 84 años, había ido a pasar el fin de semana, lo habían invitado al lago, en el camino, 9 de la noche, el viejo se traga un pozo, rompió todo el tren delantero del auto. Quedó tirado, tuvimos que ir a buscar. Me dice, hijo, ¿para qué nos sirve todo esto si yo antes venía al lago y no tenía pozo? Ahora resulta que vos hablás de los no convencionales, está en el diario y yo me quedo tirado a las 10 de la noche. Y esa ruta la repasamos cada 2 meses. Cada 2 meses vamos, la bacheamos y ponemos. Es decir, indudablemente nuestra infraestructura se empieza a colapsar. Entran 20 familias por día. Hospitales, escuelas. El tema seguridad. Hay más flujo de dinero. Empezamos a importar delincuencia. Las últimas 2 bandas que hemos podido lograr detener en Neuquén no son locales, es decir, no son fato en casa, es decir, son bandas importadas que vienen, ¿no es cierto?, a estas provincias porque saben que hay flujo de dinero. ¿Qué pasa con la curva
crecimiento o la curva de aprendizaje social cuando tenemos estas inversiones que vienen de forma caótica, como es un tsunami. En este momento en Neuquén hay inversiones por 5.000 millones de dólares, que era uno de los debates en Estados Unidos, es decir, esa disociación que se da en las economías regionales, en los salarios. Hay gente, hoy un hombre que maneja un camión en un suburbio de la ciudad de Chipoleti o Neuquén tiene un sueldo bruto que está entre 7.000 y 8.000 pesos. Ese mismo hombre mañana logra entrar en una empresa de servicios especiales y pasa a ganar de bruto 150.000 pesos. Eso es lo que tiene un sueldo bruto una persona que maneja un camión de una compañía de servicios especiales en un yacimiento en la provincia de Neuquén. Ustedes imagínense aquellos que son sociólogos o que estudian, ¿no es cierto?, el comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Es decir, ese hombre no pudo tener una curva de aprendizaje adecuada. Empieza a generarse la disociación. El payroll, el 60% del payroll de las compañías están con retención de cuota alimentaria. Es decir, que estamos hablando de una disociación familiar. Y así podría seguir enumerando cosas. Ustedes dicen, y tiene que estar el Estado presente. A esto hay que armar planes de contención, planes de educación. Ahora, para estar un Estado presente necesitamos recursos. Yo escuchaba atentamente a Darío y Darío dice, estamos trabajando, ¿no es cierto?, para ordenar el pucho. Yo sé lo que es Añelo. Yo no quisiera estar en los zapatos de Darío, pero ni loco. Ya de hecho ser intendente, como digo yo, aquellos que hemos aprendido a transitar la política es trinchera pura. Y más en esos pueblos, porque lo conoce la vecina, lo paran en la calle. No pueden ni ir a la panadería, ¿no es así, Darío? No salí de tu casa. Ustedes, ¿es así? 3 horas. Por eso. Entonces, tiene que estar... Y yo lo escuchaba a Darío que decía, bueno, y estamos organizando y está la Fundación YPF trabajando con nosotros. Y a mí me espanta. No porque sea YPF y demás, me espanta la falta de presencia del Estado. Es el Estado el que tiene que estar presente, no la fundación de una compañía. Eso es lo que los Estados, es el gran desafío de las próximas administraciones. Es decir, ¿de qué manera está el Estado presente? Nosotros tenemos que estar siempre un paso adelante de los problemas que vamos a tener. Porque ya digo, esto hay mucho beneficio. Y ustedes dirán, tipo ministro de Energía hablando de estos temas. Pero hablo de estos temas, pues son los temas que van a venir. ¿Y de qué sirve tener un Ministerio de Energía? ¿O de qué sirve tener regalías? ¿O de qué sirve poder hacer una ruta, si es que lo podremos hacer, si tenemos estos problemas sociales? ¿De qué sirve para nuestros hijos? Los temas ambientales. Es decir, yo he sido un ferviente entusiasta del desarrollo de los no convencionales, pero también paralelamente a esto hemos ido trabajando con la preservación del ambiente. Porque yo vivo en Neuquén. Tomo agua, mis hijos toman agua en la canilla, van a jugar un partido de fútbol y no toman agua mineral, tomamos agua, nos bañamos, salimos y vamos a pescar. ¿Quién no le gusta ir a pescar? ¿Quién no va a comer una asado? Porque vivimos en Neuquén. Como yo dije en un artículo, me criticó, yo no tomo un avión a la mañana como toman algunos y a la noche vuelven a tomar ese avión y ni siquiera pernoctan en nuestras ciudades. ¿Quién sabe los problemas que tenemos los neuquinos o que tienen los rionegros? Solamente lo sabemos nosotros. Y ahí las políticas de Estado. Y es la gran lucha que tenemos como filosofía. La política de Estado, mal o bien, la hacen los hombres de Estado. No las hacen ni los empresarios, no las hacen ni los líderes sindicales. Y esto, tomo líderes sindicales, no quiero hablar, no estoy hablando de Guillermo Pereira. Guillermo Pereira está haciendo política. Después va a tener que elegir o ser secretario general o ser político. Pero digamos, esto hago un paréntesis porque siempre me mezclan con Guillermo Pereira. Pero básicamente, ¿qué quiero decir con esto? Las políticas las hacen los hombres de Estado, mal o bien. Después son ustedes los que eligen esos hombres de Estado. Como yo digo, ¿cuál es la diferencia de una corporación? Yo trabajé muchísimos años en corporaciones. Entre una corporación y el Estado. Los dos somos corporaciones. Solamente que una tiene un bien ganancial que es la plata, el bien ganancial de los políticos son los votos. Y los votos se logran, ese es el beneficio de nuestra corporación, en función de las políticas de Estado que llevamos. Si nosotros dejamos que las compañías sean los que nos marquen las políticas de Estado, los que nos escriban los borradores de las leyes,
y les digan a nuestros intendentes o les digan a nuestros gobernantes lo que hay que hacer, estamos mal. Y vamos mal. Y no vamos a tener un buen final. Entonces, por eso digo, esto no es la panacea. Tenemos una oportunidad grandísima Argentina y tiene una oportunidad muy grande los estados, pero tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para que esto se transfiera en un bienestar para todos los habitantes de la República. Si va a ser para el resto de los habitantes de la República, que lo sea también para los habitantes de los estados productores. Y si este beneficio va a ser para los habitantes de los estados productores, que sea para la República. Nosotros no estamos en desacuerdo en compartir. Ayer hablaba me invitó a tomar un café en Buenos Aires un precandidato, o ya es un candidato, y me decía, bueno, pero ¿cuál es la posición de Neuquén? Le digo, mire, la posición de Neuquén es muy simple. Primero, no repartir lo que todavía no tenemos. Y segundo, nosotros no estamos en oposición a la renta no repartirla. Por supuesto que sí, es decir, esa extrarrenta debe ser de la República, pero es las provincias productoras las que deben transferir la renta a la República y la República es la que tiene que repartir esa riqueza en el resto de los habitantes. Ahora, si lo hacemos al revés, va a ser imposible poder llegar a un acuerdo. Y esto, ya vuelvo a repetir, no es una cuestión de filosofía, sino una cuestión de criterio. Es decir, estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos a debatir cómo repartimos la renta entre los habitantes de la República Argentina. Lo que no estamos dispuestos a debatir, cómo vamos a repartir la renta a los estados productores con las compañías petroleras. Muchas gracias. Muy bien. Hemos escuchado a Darío Díaz, intendente de Añelo, Guillermo Gesualdo, secretario de Energía de la provincia de Río Negro y recién al ministro de Energía, Guillermo Coco, en este panel sobre desafíos regionales frente a las políticas energéticas.